Buenos días, licenciado. De Guayaquil hacia la gloria. Con toda seguridad, y así lo sostuvo Alberto Spencer esa recordada noche de la que comenzamos a hablar en el editorial anterior, fue su desempeño en la Selección Nacional de Fútbol en 1959 lo que llamó la atención a los dirigentes de Peñarol, Carlos Linaza y Washington Cataldi. Esa habría sido la razón por la que decidieron llevárselo a las filas aurinegras de Montevideo. Allí impresionó desde el primer momento al marcar 3 goles en un partido amistoso al equipo argentino Atlanta. Eso ocurrió, dijo, el 8 de marzo de 1960, cuando recién intentaba acoplarme al riguroso ritmo con que se desempeñaba Peñarol. De ahí en adelante, la vida deportiva de esta mítica figura explotó sin descanso. Alberto Spencer se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa Libertadores con 54 goles y segundo en la Copa Intercontinental a solo un gol menos que el astro brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé. Fue por 4 veces el máximo goleador del campeonato uruguayo en el 61, 62, 67 y 68. Campeón uruguayo en 7 oportunidades. Campeón de la Libertadores en 3, 60, 61 y 66. Campeón intercontinental en 2, 61 y 66. Y figura clave en duelos decisivos. Con un olfato goleador inigualable, consiguió el tanto para vencer en la primera Copa Libertadores al Olimpia del Paraguay en 1960 y ganar asimismo con su gol al Palmeiras en otra Libertadores. Fue factor determinante para la goleada que su equipo propiciara al Benfica de Eusebio y para el triunfo frente al Real Madrid. Y como muestra de reconocimiento internacional y mundial, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo proclamó como uno de los mejores 20 jugadores de América Latina del siglo XX. La comunicación con la sangre de sus ancestros. Entre su largo y muy sabroso relato, nos contó lo que para él significó descubrir en Montevideo una de las más bellas expresiones de la cultura negra. Esto habría ocurrido en los primeros carnavales que le tocó vivir en esa singular y acogedora ciudad. Me sentí de pronto como que regresaba en el tiempo y me convertía en parte del jolgorio con el que celebrábamos cada fiesta familiar en Ancón, dijo Alberto. Mi padre nos contaba historias y cantaba melodías en un idioma que no entendíamos, pero suponíamos era el que utilizaban los antepasados. Era el ritmo de tambores, voces acopladas y una cadencia, la del candombe, con la que me familiaricé y me sentí en casa. Se puso de pie y antes de proseguir con su reseña vital como jugador estrella, nos hizo escuchar un disco en el que se recogían las más importantes canciones de la recuperada y recreada historia musical en esa parte de América. Fútbol y música en una velada en la que se sucedieron anécdotas, golpes de tamboril, referencia a la historia de la coronación de los reyes congos, trama imaginaria de una Montevideo convertida en centro importante del tráfico de esclavos, presencia de personajes recubiertos por el ropaje propio y por el tomado de una religión que no era la suya. Un concierto llamativo en el que Alberto llevó la primera voz y nos demostró ser no solo la expresión más alta de nuestro orgullo deportivo nacional, sino un gran conocedor y ferviente admirador de la creatividad rítmica de los mejores exponentes del candombe de los emblemáticos barrios Sur y Palermo de Montevideo. Leyendas y anécdotas de esta singular historia. Recuerdo una anécdota, nos interrumpió de pronto. Tito Goncalves me dijo, mira Alberto, tenés que hacerte acreedor a una falta, y yo le hice caso. Frené con fuerza a un delantero y con tan mala suerte que el pobre resultó lesionado. No fue mi intención, pero eso pasó. Desde ese día, prosiguió Tito, a Alberto lo trataron distinto. Como a las 12 de la noche, y cuando el vino se regaba con generosidad, pedí a Alberto que me atendiera. Don Alberto, le dije,
Quizá usted no recuerde lo que para mí fue una hazaña inolvidable. Debe haber sido el año 1954. Mi padre de crianza, guayaquileño, músico y futbolista, afincado en el pueblo donde nací, Alausí, me llevó a Riobamba a ver un partido en el que se enfrentaban el Everest y el equipo de un batallón, Pichincha o Cayambe, no lo tengo claro. Un delantero del Everest, espigado, moreno y muy joven, intentaba burlar con quiebres y gambetas la celosa guardia de 3 adversarios y no lo lograba. De pronto, recogió la pelota con el botín derecho, se la pasó por sobre la cabeza y de taquito la lanzó por lo menos 10 metros adelante. Sorteó a sus contrarios y avanzó sin detenerse y a toda velocidad para marcar el gol. La gente se quedó estupefacta. Todos preguntaron quién era ese jugador y un asistente de las primeras filas dijo: se llama Alberto Spencer y solo tiene 17 años. Me miró sorprendido y aseguró que nadie había visto esa jugada, que él la tenía como uno de sus más valiosos tesoros y que para él esa noche en el balcón de su casa, al pie de la Rambla de Montevideo, había sido memorable. Nuestro orgullo porteño y nacional. Esta inesperada ocasión sirvió para ratificar la convicción de que Alberto Spencer Herrera fue el símbolo deportivo individual de mayor significación en la identidad porteña y ecuatoriana. Forjado al calor del desarrollo futbolístico guayaquileño, jugador ejemplar y entregado desde los inicios de su carrera en el Everest, se acopló a un medio muy exigente que, partiendo de las décadas de gloria del fútbol uruguayo, décadas del 30 al 50, en que su equipo emblemático logró el protagonismo al erigirse en campeón mundial de clubes, calzó a la perfección en las proyecciones de Roberto Escarone y siempre fue funcional e inseparable para el éxito de la casa peñarolense, en que tuvieron inigualable desempeño los ídolos Tito Goncalves, Cubilla, Horbert, Montaño, Juan Joya y Sacía, entre otros. Las palabras del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti en el sepelio de Alberto en septiembre del 2006 lo retrataron de manera precisa. Alberto era poseedor de un estilo y sello irrepetible como futbolista, pero sobre todo fue un caballero del deporte, un grande dentro y fuera de las canchas, que tuvo adversarios pero nunca enemigos en toda su vida. Hay personas que dignifican la raza humana. A Peñarol se lo llegó a conocer con como el equipo de Spencer, así de grande fue Alberto. Ese fue Alberto Spencer Herrera, licenciado.